El conde Drácula. A finales del siglo XIX, el escritor irlandés Bram Stoker escribió una novela de terror relacionada con leyendas sobre vampiros. Indagando en este tipo de historias, Stoker tuvo conocimiento de la existencia de un príncipe romano llamado Vlad Dracula, que había vivido en el siglo XV y se había hecho célebre debido a su particular gusto por lo sanguinario. Pero, ¿quién fue el conde Vlad? Vlad III, el Empalador, también conocido como Vlad Tepes, fue un noble procedente de una aldea muy cercana a Transilvania llamada Valaquia. Su padre era miembro de una sociedad secreta conocida como la Orden del Dragón y luchaba arduamente la guerra contra los otomanos, recibiendo el sobrenombre de Dracul, que significa dragón. Vlad, su hijo, pasó entonces a ser conocido como Vlad Draculea, que significa Vlad, el hijo del dragón. A diferencia del Drácula de Stoker, Vlad el Empalador no era un vampiro, aunque las evidencias sobre sus sanguinarios gustos y gestas por la sangre hace pensar que se acercaba bastante a un monstruo de carne y hueso. Este despiadado príncipe de Valaquia se hizo famoso por hacer de la tortura su pasatiempo favorito, ganándose el sobrenombre del Empalador. Esto debido a su inofensiva afición por clavar a sus enemigos en estacas. Para comprender esta fama, hay que situarse en el contexto de las décadas centrales del siglo XV, donde, en aquellos entonces, el Imperio Otomano se hallaba en plena fase de expansión por el suroeste de Europa. Según la mayoría de los autores, el príncipe Vlad nació cerca de Transilvania en el año 1431 y fue uno de los 3 hijos legítimos de Vlad II, el gobernador de Valaquia. Con apenas 13 años, fue raptado y llevado a la corte otomana junto con su hermano Radu como rehén o como garantía de su misión. Vlad II, en efecto, había establecido con los turcos una alianza que le valió la enemistad del dirigente de Hungría. Fue así que en 1447 este preparó una ofensiva contra Vlad, junto con el apoyo de todas las familias nobles de Valaquia, conocido como los boyardos. Según los historiadores Raymond McNally y Radu Florescu, su padre, Vlad Dracul, fue un príncipe romano perteneciente, atención a esto, a la Orden del Dragón, una fraternidad secreta de caballeros que tenía como objetivo, supuestamente, proteger los intereses del catolicismo y luchar contra los turcos, aunque muchos refieren que la secrecía de esta orden se debía a que protegían el linaje directo de Cristo. La Orden del Dragón, mejor conocida como Societas Draconistarum, para muchos estudiosos, fue una continuación de la Orden de San Jorge, fundada por el rey Carlos I de Hungría en el año 1318. A los miembros de la Orden del Dragón se les llamaba draconianos y tenían 2 rangos o estamentos muy limitados. El primero contaba con 24 miembros, hombres muy exclusivos que tenían el mérito de poder llevar el emblema del dragón y la cruz roja. El segundo estamento solo llevaban el símbolo del dragón. Y es aquí donde entraban ya centenares de personalidades igualmente de mucha importancia para la sociedad de aquellos tiempos. ¿Cuáles eran las intenciones de esta orden? No podemos olvidar el contexto en el que nos encontramos, de allí que el objetivo fuera, supuestamente, luchar contra los enemigos de la cruz y defender la religión católica. Sin embargo, esto era lo que decían al público. En realidad, puertas para adentro, eran una orden con prácticas ocultistas y de magia ritual. Los miembros de esta orden llevaban una capa negra sobre una prenda roja. La famosa familia Bathory también pertenecían a esta orden, practicando magia roja, es decir, magia de sangre. Por eso existe tanta relación sobre el vampirismo y la ingesta de sangre con las familias nobles, incluso actuales. Motivo por el cual Stoker, conocedor del contexto histórico y buen documentalista, eligió el atuendo tan característico del conde Drácula, así como el gusto por la sangre de los seres vivos. Fue así que en 1444, el padre de Vlad se vio obligado a entregar a 2 de sus 3 pequeños hijos como rehenes, Vlad Tepes y a su hermano Radu, quienes fueron trasladados a Estambul por el general del Imperio Otomano. Cuando regresó a casa,
el joven Drácula descubrió que su padre había muerto apaleado por su propio pueblo y que su hermano Micrea, el único que no fue capturado, había sido quemado y enterrado vivo. Como venganza, Vlad se convirtió en Vlad el Empalador, sembrando el terror sobre el pueblo que traicionó a su familia. ¿Cómo lo hizo? El joven emperador invitó a los boyardos, a las familias más poderosas de todo Valaquia, a una cena de Pascua. Acto seguido, como si de una novela de terror se tratase, los exterminó, uno por uno. El festín de cena terminó siendo una masacre. Empalamientos, ejecuciones masivas y crueles torturas. Puede que Vlad no durmiera en un ataúd, pero vaya que se asimila bastante a un monstruo real, a un monstruo de carne y hueso. Se calcula que entre 1456 y 1462 mandó ejecutar a más de 60.000 personas, sembrando el terror entre cualquiera que conociera sus horrorosas hazañas. Aunque no sabemos por qué Stoker eligió precisamente a este príncipe rumano del siglo XV como modelo para su personaje ficticio, muchos historiadores señalan que fue Arminius Bamberi, un profesor húngaro de la Universidad de Budapest, el que le dio a conocer la historia al escritor, haciendo despertar la gran imaginación del virtuoso escritor. La fortuna del sobrenombre de Draculea se debe, en realidad, a una confusión. Su padre, el príncipe Vlad II de Valaquia, gracias a su ingreso a la mencionada Orden del Dragón de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo, es que fue conocido como Vlad Dracul, mientras que su hijo se le llamó Vlad Draculea, como te mencioné en un principio. Esto sería Vlad el hijo del dragón. Sin embargo, en la mitología romana, la figura del dragón no existía en la literatura, y el término literario de Drácul significaba diablo, por lo que Vlad II pasó a ser conocido en rumano como Vlad el hijo del diablo. Ello coincide perfectamente con la leyenda sobre la crueldad que Vlad recogía ya incluso por las crónicas de su época. En ellas se le representaba como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o incluso mojando su pan en ella. Se calcula que en sus 3 periodos de gobierno, que suman apenas 7 años, ejecutó a unas 60.000 personas, en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica del empalamiento. Por esta razón, se le conoce desde el siglo XVI como Vlad Tepes, el empalador. En 1462, Vlad fue derrotado por los turcos. Pasó 12 años prisionero en Hungría, hasta que en 1476 recobró su utilidad como candidato al trono de Valaquia. Su tercera etapa como voivoda terminó al caer abatido en una emboscada turca. Su cabeza fue exhibida en Estambul y su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago Esnagov. Las historias de vampiros formaban parte del folclore humano, y de no ser por Stoker y sobre todo por el séptimo arte, muy probablemente no conoceríamos la historia de Drácula. A fin de cuentas, sin las historias sobre sus atrocidades del empalador Vlad, el vampiro inmortal que conocemos popularmente ni siquiera hubiera existido. ¿Hasta qué punto son ciertos estos relatos sobre la crueldad de Vlad? No hay duda de que algunos de ellos son tendenciosos. Otras crónicas, en cambio, lejos de censurar al sanguinario príncipe, elogiaban sus métodos implacables. En la época y lugar en la que vivió Vlad, su crueldad no fue en modo alguno excepcional, aunque no cabe duda de que pocos de sus contemporáneos llevaron tan lejos sus métodos de aniquilar, particularmente creativos. Es realmente inquietante cómo la imaginación de un hombre puede llegar a tales atrocidades justo como las de este emperador, al igual que es para destacar la manera en la que igualmente la imaginación puede llevar a crear algo positivo. Tomando parte de la realidad, Stoker creó y nos brindó esta gran novela llamada Drácula. ¿Qué opinan, amigos y amigas? No duden en dejarme en la caja de comentarios su opinión respecto a este príncipe y sus métodos tan ilustres para pasar el rato. Aquí su amigo Pepponstein reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público.
así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!